Estamos revisando lo que es la apelación incidental y en el artículo 403 habíamos señalado en qué circunstancias se puede plantear una apelación incidental. El artículo 404 nos habla sobre la interposición. El recurso se interpondrá por escrito, debiendo fundamentar, dice, ante el mismo tribunal que dictó la resolución dentro de los 3 días. Aquí tenemos 3 días de la notificación de la resolución al recurrente. Cuando el recurrente intente producir prueba, en segunda instancia la acompañará y ofrecerá junto con el escrito de interposición, señalando concretamente el hecho que pretende probar. En estas circunstancias, dice que la apelación incidental se puede plantear o se puede presentar prueba que sustente la apelación incidental, pero esa debe ser acompañada a momento de interponer el recurso. ¿Ya? Que respalde concretamente el hecho que pretende probar. Emplazamiento y remisión. Presentado el recurso, el juez emplazará a las otras partes para que en el plazo de 3 días contesten el recurso y en su caso acompañen y ofrezcan prueba. Si se producen adhesiones durante el emplazamiento, será traslado a las partes para que contesten la adhesión en el mismo plazo. Entonces, ¿a qué se refiere este aspecto? Si yo planteo una apelación incidental como abogado querellante, ¿ya? Se va a correr traslado, se va a poner a conocimiento, eso quiere decir, ante todas las partes que son parte del proceso, ante el fiscal, ante el imputado. Y estos podrán o deberán, quiero decir, responder a la misma. Y en el caso, ¿no? Como habíamos visto anteriormente, que se adhieran a la apelación, tendrán que también responder o correr traslado a las adhesiones para que se pronuncien sobre el mismo. Con la contestación o sin ella, es decir, si han respondido al traslado, dentro de las 24 horas siguientes, se emitirá la actuación ante la Corte Superior de Justicia para que ésta las resuelva. Es decir, sin o con ella, la respuesta de las otras partes, se tendrá que poner a conocimiento del superior en grado para que éste resuelva. ¿Cuál es el trámite? Conforme el artículo 406 señala y dice, recibidas las actuaciones, la Corte Superior de Justicia decidirá en una sola resolución la admisibilidad del recurso y la procedencia de la cuestión planteada dentro de los 10 días siguientes, salvo lo dispuesto en el artículo 399 de este código. El 399 nos habla sobre el rechazo de directamente por no estar debidamente sustentado, ¿no? Si alguna de las partes ha ofrecido prueba y el tribunal la estima necesaria y útil, señalará una audiencia oral dentro de los 15 días de recibidas las actuaciones y resolverá en la misma audiencia aplicando en lo pertinente las reglas de juicio oral, público únicamente con la prueba que se incorpore y con los testigos que se hallen presentes. Acá nos habla sobre 10 días que tiene el tribunal para resolver esta apelación incidental. ¿Ustedes creen que se cumple estos 10 días? ¿Sí o no? No creo por la carga, tal vez. Exactamente. Por la famosa carga procesal, muchas de estas apelaciones incidentales
tardan más de los 10 días. En algunos casos, ¿qué hace el tribunal? Radica el proceso, ¿no? Y mediante auto señala, ¿no? Que se suspenden los plazos procesales por las de carga procesal y señala estése a la cronología de las apelaciones incidentales. En estas circunstancias pueden pasar incluso semanas, meses para que una apelación incidental sea resuelta. ¿Qué les parece? Dentro de una lógica, cuando uno plantea una apelación, trata de buscar pues una resolución rápida y oportuna que no cause daño al que se está o el que está disponiendo en la resolución que se ha apelado, ¿no? En estas circunstancias puede perjudicar a una de las partes. Imagínense esperar un mes, 2 meses, 6 meses para que se resuelva un incidente, o perdón, una apelación incidental. Pero lastimosamente esa es la realidad procesal que vivimos, ¿no? Por la gran carga procesal, muchos de las resoluciones están esperando se resuelvan. ¿Alguna duda, alguna pregunta respecto a la apelación incidental? ¿Alguna duda? Lo que en este caso tanto tardan en salir, digamos, las resoluciones, no hay, ¿no? Forma, digamos, de quejarse o los denuncian a los jueces por este retraso, pero digamos que es atribuible a la carga procesal, o sea, no hay forma, ¿no? No, o sea, no les dicen nada, no pasa nada. No, pues no hay nada que se pueda decir porque está muy saturado el Poder Judicial con las apelaciones planteadas. Entonces, lo que nos queda es simplemente esperar que se resuelva lo más rápido posible. Ah, ya. ¿Alguna otra duda, pregunta, comentario? ¿Nada? Entonces veremos el recurso de apelación restringida. Título cuarto, recurso de apelación restringida, artículo 407 y siguientes. Motivos. El recurso de apelación restringida será interpuesta por inobservancia o errónea aplicación de la ley. Este aspecto tienen que ver puntualmente porque este es el motivo de plantear una apelación restringida. Cuando el preceptor legal o el precepto legal que se invoque como inobservado o erróneamente aplicado constituya un efecto del procedimiento. El recurso solo será admisible si el interesado ha reclamado oportunamente su saneamiento o ha efectuado reserva de recurrir, salvo en los casos de nulidad absoluta o cuando se trate de los vicios de sentencia, de conformidad a lo previsto en el artículo 169 y 370 de este código. Este recurso solo podrá ser planteado contra las sentencias y contra las limitaciones establecidas en el artículo siguiente. Entonces, hay que ver que el recurso de apelación incidental está establecido para reclamar
en ciertas circunstancias, ¿no? Que se ha dictado y en el recurso de apelación dice cuando se ha realizado una inobservancia, no se ha visto bien la normativa o se ha interpretado incorrectamente en pro o en beneficio de una de las partes. En esa circunstancia, lógicamente, este recurso se deberá señalar cuál ha sido la norma, el precepto legal que ha sido inobservado o ha sido erróneamente aplicado en la ley. Por ejemplo, en la apelación, en la audiencia de medidas cautelares que habíamos visto en el video, si la persona, por ejemplo, tenía mayor de 65 años, digamos, tenga 66 años, ¿no? Y se le da una detención preventiva, pero no estaba dentro de las exclusiones en las cuales se permite la detención preventiva, ahí podríamos presentar una apelación, ¿no? Restringida, señalando que no se ha observado correctamente las modificaciones de la 1173 del artículo 392 en su numeral 3, que prohíbe la detención preventiva a personas mayores de 65 años. ¿Se entiende? ¿Me han escuchado? Sí, Sí, doctor. Doc. Entonces es claro, ¿no? Cuando una de las partes no ha observado correctamente la normativa, es decir, la autoridad judicial, se puede plantear este recurso de apelación restringida. La interposición. Perdón, tenía que hacerles referencia de algo. Perdón, voy a regresar a lo que es la apelación incidental, por favor. Hay una modificación de la 1173 respecto al artículo 303. ¿Ya? Ya. La ley 1173 modifica los aspectos que pueden ser recurridos por la apelación incidental. Dice, la que resuelve la suspensión condicional del proceso es la misma. A ver, vamos controlando. ¿Está bien? La misma. La que resuelva la excepción de incidentes, aquí solo decía excepciones. Entonces, aquí se complementa incidentes, ¿no? La que resuelva medidas cautelares o sustitutivas sigue lo mismo. La que desestime la querella del delito de acción privada. 5. La que resuelva la objeción de la querella. Ese numeral 5 también está igual. Numeral 6. La que declara la extinción de la acción. También sigue. 7. La que conceda, revoque, rechace la libertad condicional. Sigue la misma. 8, la que niegue, revoque la solicitud de ampliación de la etapa preparatoria en delitos relacionados a las organizaciones criminales. Sigue lo mismo. La 9, la que admita o niegue la suspensión o extinción de la acción penal. Sigue lo mismo. 10, la que resuelva la reparación del daño. 11, las demás señaladas en este código, ¿no? Entonces, aquí simplemente se está complementando no solo en contra de la que niegue o rechace las excepciones, sino también la que plantee y se rechace incidente. La interposición, dice, cuando la resolución se dicte en audiencia, el recurso se interpondrá inmediatamente de forma oral ante el juez, ante la jueza, ante el juez o el tribunal que la dictó. En los demás casos, la apelación se interpondrá por escrito, debidamente fundamentado dentro de los 3 días de notificada la resolución al recurrente. Entonces, cuando es en audiencia, tiene que serlo verbalmente, ¿no? Y en los demás casos dice que tendrá que, por escrito, podrá presentar. Cuando el recurrente intente producir prueba en segunda instancia,
la ofrecerá en audiencia de fundamentación ante el Tribunal de Apelación o por escrito cuando corresponda, señalando y concretamente el agravio que pretende probar. El artículo 405 habla sobre la remisión. La juez o el juez tribunal remitirá las actuaciones del Tribunal Departamental de Justicia dentro de las 24 horas siguientes para que ésta resuelva. Aquí, por ejemplo, con relación al artículo 405, ¿no? Señalaba de que se tenían 3 días para que las partes puedan responder, ¿no? En este caso se ha eliminado, directamente se pasa a conocimiento para agilizar las apelaciones. El trámite. Recibida la actuación en la sala penal a través de la oficina de gestora de proceso, señalará día y hora de audiencia y notificará a las partes dentro de los plazos de 24 horas con el señalamiento de audiencia y cuando corresponda el recurso presentado por escrito. La audiencia de apelación se llevará a cabo dentro del plazo de 5 días y se desarrollará conforme a los principios y reglas establecidas en el artículo 113 del presente código. Si bien aquí habíamos hablado de que hay retardación por la carga procesal, lo mismo ocurre aún habiendo modificado la 1173, viendo de que igual hay muchos procesos de apelaciones incidentales que no han sido resueltos. Entonces igual va a llegarse a esperar su turno, ¿no? Entonces, eso por favor siempre tenemos que ir revisando el Código Penal y el Código, la Ley 1173 que haya modificado sustancialmente en algunos casos o en otros casos no ha modificado concretamente, ¿ya? Entonces, continuamos con la apelación restringida. Interposición. Dice, el recurso de apelación, perdón, un segundito. Interposición. El recurso de apelación restringida será interpuesta por escrito en el plazo de 15 días de notificada la sentencia. Se citará concretamente las disposiciones señaladas que se consideren violadas o erróneamente aplicadas y se expresará cuál es la aplicación que se pretende. Deberá indicarse separadamente cada violación de sus fundamentos. Posteriormente no podrá invocar otras violaciones. El recurrente deberá manifestar si fundamentará oralmente su recurso. En este caso, se tiene establecido que la interposición, dice, se puede plantear dentro de los 15 días. Vamos a ver si no hay modificaciones en la 1173. No, no hay modificaciones en la 1173. La 1226 tampoco modifica esto. Entonces, en estas circunstancias, ¿no? Esta apelación puede ser dentro de los 15 días, cuando es obviamente notificado a las partes. A partir de la notificación de las partes, quiero decir. Artículo 409, emplazamiento y remisión. Interpuesto el recurso se pondrá en conocimiento de las otras partes para que dentro del término de 10 días lo conteste y fundamente. Si se ha producido una adhesión, se empezará a contestarla dentro de los 5 días siguientes. Vencidos los plazos, con contestación o sin ella, se remitirá las actuaciones en el término de 3 días ante el Tribunal de Alzada y se emplazará
a las partes para que comparezcan en el plazo de 10 días a contar desde la emisión. En esas circunstancias, uno tiene que apersonarse ante el Tribunal Superior en grado para que se proceda a resolver. Se puede plantear o se puede ofrecer prueba conforme al artículo 410 cuando el recurso se fundamente en un defecto de forma o de procedimiento, se podrá acompañar y ofrecer prueba con este objeto. La prueba se ofrecerá al interponer el recurso y al contestar o el adherirse a él. Se aplicará las normas previstas para la producción de la prueba el recurso de apelación incidental. ¿Ya? Entonces, cuando se ofrece prueba, esa tiene que verse, analizarse en la audiencia si es que se ha señalado. ¿Cuál es el trámite? Conforme al artículo 411. Recibidas las actuaciones, si se ha ofrecido prueba o se ha solucionado expresamente la audiencia de fundamentación, el tribunal convocará a una audiencia pública dentro de los 10 días de recibidas las actuaciones. Concluida la audiencia o si no se convocó a la misma, la resolución se dictará en el plazo máximo de 20 días. Igual las apelaciones restringidas van a tener el mismo problema de la retardación de justicia, ¿no? Muchas veces va a ser más del tiempo señalado. Audiencia, artículo 402, audiencia de prueba o de fundamentación. La audiencia de prueba o de fundamentación se regirá en lo pertinente por las reglas previstas en el juicio oral, es decir, la concesión a la palabra primero al que va a plantear la apelación y después al que va a contestar. Quien haya ofrecido la prueba deberá presentarla en audiencia y el tribunal resolverá únicamente con la que se incorpore y con los testigos que se hallen presentes. En la audiencia de fundamentación complementaria, los miembros del tribunal podrán interrogar libremente a los recurrentes sobre los aspectos insuficientes de la fundamentación o de la solución propuesta, la doctrina que sustenta sus pretensiones o la jurisprudencia que se utilizó sin que implique prejuzgamiento. La inasistencia de la audiencia no provocará deserción del recurso, pero quien la solicitó o no recurriera será responsable de las cosas. En esas circunstancias hay que ver los aspectos de la audiencia para el sustento, ¿no?, de la misma, y en el caso el tribunal puede ir realizando las preguntas pertinentes para su resolución. La resolución del recurso, artículo 413. Cuando no sea posible reparar directamente la inobservancia de la ley o su errónea aplicación, el tribunal de alzada anulará total o parcialmente la sentencia y ordenará la reposición del juicio por otro juez o tribunal. Cuando la anulación sea parcial, se indicará el objeto concreto del nuevo juicio. Cuando el recurso haya sido interpuesto solo por el imputado o en su favor en el juicio de reenvío, no se podrá imponer una sanción más grave que la impuesta en la sentencia anulada, sin ni desconocer los beneficios que éste hayan sido otorgados. Cuando sea evidente que para dictar una nueva sentencia no es necesario la realización de un nuevo juicio o tribunal de alzada, resolverá directamente. En estas circunstancias, cuando se ha ido
dictando una resolución y obviamente ha sido mal interpretada correctamente la normativa, esta puede ser anulada, dice, total o parcial. Cuando es totalmente, se tiene que llevar, digamos, en el caso, un juicio nuevamente. En el caso, si es parcialmente, el Tribunal de Alzada resolverá directamente para dar fin al recurso planteado. Artículo 414, rectificación. Los asesores de derecho en la fundamentación de la resolución impugnada que no haya influido en la parte dispositiva no la anulará, pero será corregidos en la nueva sentencia, así como los errores u omisiones formales y los que se refieran a la imposición o el cómputo de penas. Asimismo, el tribunal, sin anular la sentencia recurrida, podrá realizar una fundamentación complementaria. Entonces va a ir corrigiendo el tribunal de alzada los errores cometidos, ¿no? Y en el caso podrás realizar una fundamentación de su rectificación a la sentencia. Artículo 414, libertad del imputado. Cuando por efecto de la sentencia deba cesar la detención del imputado, el tribunal de alzada ordenará directamente la libertad. En estas circunstancias, el tribunal de alzada puede ordenar directamente se libere al imputado. ¿Alguna pregunta respecto al recurso de la apelación restringida? ¿Alguna duda que tengan respecto a esta? No nos olvidemos que la apelación restringida va a ir contra las sentencias, ¿no? La otra era contra autos. ¿Alguna duda, alguna pregunta, por favor? ¿Comentario? ¿Duda? ¿Nada? ¿Ningún comentario? Bueno, estén atentos, por favor, a la reconexión.